a hacer examen, segundo parcial. Hoy no. Yo creo que sí lo vamos a revisar. No va a contar mucho, pero sí lo vamos a revisar. Vamos a terminar esto. Habíamos ya visto lo que era la laringe, parte de la faringe. Vamos a ver tracto gastrointestinal. Más adelante está parte del esófago. Esto ya lo habíamos visto, nada más como repaso. Estas 4 capas que componen todo el tracto gastrointestinal, estas 4 capas, a mí me gustaría recalcar en ustedes que la muscular y la adventicia es el que tiene plexo nervioso, es el que siente realmente el estímulo doloroso, o es el que tiene la movilidad. Hay una muscularis mucosae que ya comienza con un plexo nervioso ahí, pero realmente el plexo de Meissner, el de Auerbach y el de Meissner son los que están funcionando. Este es el estómago, esta es la cámara gástrica, la luz de la cámara gástrica. Acuérdense que la mucosa no tiene un plexo que lo esté inervando, pero la submucosa ya lo tiene junto con la muscular. Están los plexos de Meissner y de Auerbach, que son los que comienzan a darle la sensibilidad y el movimiento. Esto también es la luz del intestino. Aquí ven el grosor de la submucosa, algunas glándulas que tienen, ¿de qué están? ¿Qué células son estas? Si son glándulas epiteliales, y si son glándulas mucosas, están secretando moco o mucina. El esófago ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿O no? Bueno, el esófago mide más o menos 25 centímetros de largo, comienza en el borde inferior del cartílago cricoides y termina por debajo del diafragma. Acuérdense que el diafragma es el músculo que divide el tórax del abdomen y está inervado por el nervio frénico. Hasta ahí termina el esófago. Tiene una túnica mucosa, una lámina epitelial. Ese epitelio siempre es plano, estratificado, porque es una zona de abrasión. El esófago tiene una túnica mucosa muy gruesa, sobre todo por el reflujo gastroesofágico. ¿Okay? Este esófago tiene tres esfínteres, superior, medio, inferior, y el inferior se llama cardiax. El esfínter inferior del esófago se llama cardiax y está hecho del tubo del esófago más el músculo del diafragma y se llama cardiax. Ese esófago tiene una lámina propia abajo de la túnica mucosa, que es de tejido conjuntivo laxo moderadamente longitudinal, y ahí inicia rápidamente la muscularis mucosae. Todo propósito de la muscularis mucosae es que comience a generar el peristaltismo. El esófago tiene que empujar el bolo alimenticio hacia abajo. Entonces ese es el esófago. Se puede distender en función de los pliegues que hay, pero aquí lo importante es que tiene una túnica mucosa muy desarrollada con el propósito de soportar el cambio del pH. ¿Qué pH tiene el ácido clorhídrico? De 0.8, que si yo vomito ese ácido clorhídrico puedo perforar una alfombra, solo con el ácido gástrico. Entonces, cuando ese esfínter esofágico inferior llamado cardiax se debilita por alguna razón, la persona al acostarse genera un reflujo y el pH tan ácido sube al estómago y lo quema. Entonces la mucosa se va haciendo cada vez más gruesa, hasta llegar a proceso inflamatorio. De ahí una metaplasia madura, metaplasia inmadura, displasia, neoplasia, anaplasia y neoplasia. O sea, todo esófago lastimado tiene el riesgo de padecer cáncer. Todo esófago lastimado. Ese es el grosor de la submucosa que tiene, también es muy grande, casi al mismo tamaño de lo que tiene la mucosa. Es muy importante considerar que todas las capas del esófago son activas y todas pueden lesionarse. Entonces, cuando se lesiona y se inflama se llama esofagitis, y se lastima tanto que los esfínteres se lesionan cada vez más, y entonces hay que operar, bajar el estómago, anclarlo y suturar el esfínter. Eso se llama funduplicatura, se hace una funduplicatura, y a la enfermedad se llama hernia hiatal, y es porque la mucosa del estómago, que es totalmente diferente a la del esófago, sube como para sustituir la mucosa del esófago, y esa invasión es el inicio de una metaplasia, o se llama esófago de Barrett.
por si algún día lo escucho. Después hay una túnica submucosa de tejido conjuntivo más denso, y esta muscular tiene diferentes longitudes y diferentes tamaños. Todo prácticamente es músculo liso. Hay una capa circular interna y una longitudinal externa, que es muy importante. Y la de afuera es tejido conjuntivo laxo, que es la túnica adventicia, sedosa en el abdomen y es más delgada. Es más gruesa la mucosa, la submucosa, que la misma túnica adventicia, a diferencia de otros tubos. Tiene glándulas cardiales. Esas glándulas están en el cárdiax, en una lámina propia, tubulares mucosas, o sea, secretan y son del tejido epitelial. Y unas glándulas submucosas tubuloacinosas secretan serosa. Entonces, entre la serosa y la mucosa que secretan estas glándulas, disminuyen el nivel de acidez del pH. Producen moco todo el tiempo y sirve para la digestión y para evitar el reflujo. Hay un esfínter esofágico superior. Ese esfínter solamente es de transición entre el esófago y el estómago, con un cierre parcial tónico por el músculo liso, y eso es nada más para generar la deglución. Este movimiento que uno hace para pasar la saliva, ese es el que está funcionando, el esfínter esofágico superior. Vean todo el epitelio, ¿ya lo vieron qué tan grande es? Entonces, si tiene un epitelio con muchas células epiteliales, se le va a llamar estratificado, porque es zona de abrasión, lo que no tiene la vía respiratoria. Este es el esófago, esta es la mucosa, aquí hay longitudinal externa, y este es el diafragma. Este diafragma está formando al cárdiax. Aquí ya cambia, vean cómo está un tejido diferente al que está acá, porque este tejido tiene surcos con células parietales y células principales para producir ácido clorhídrico, pepsina y pepsinógeno. Y hay algo que producen estas células que se llama factor intrínseco. Pregunta de examen: el factor intrínseco es indispensable para la absorción de la vitamina B12. El factor intrínseco es indispensable para la absorción de la vitamina B12, que se absorbe a nivel de tubo digestivo bajo, es decir, en el intestino delgado. ¿Saben de dónde es vía respiratoria alta y baja? ¿Se acuerdan? ¿A partir de dónde es alta y es baja la vía respiratoria? La carina, por ahí está carina. Entonces, a partir de la carina es vía respiratoria alta, y de la carina hacia abajo es vía respiratoria baja, es decir, de la bifurcación de la tráquea. ¿De dónde será el tubo digestivo alto y bajo? A partir de ligamento de Treitz. ¿Cómo se llama? Ligamento de Treitz. Ese ligamento es el que fija en la cara posterior del abdomen a la segunda porción del duodeno. Se llama ligamento de Treitz. Entonces, del ligamento de Treitz hacia arriba es tubo digestivo alto, del ligamento de Treitz hacia abajo es tubo digestivo bajo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, el estómago tiene partes más ensanchadas, arriba está el esófago, abajo está el intestino delgado. Si hay un esfínter esofágico inferior que determina la presencia del cárdiax, ese es el borde superior del estómago, ¿sí o no? Y el borde inferior o el límite inferior del estómago se llama píloro. Entonces, el límite superior del estómago se llama cárdiax, que es un esfínter. El límite inferior del estómago se llama píloro, que es otro esfínter. ¿Sí está claro? Aquí dice por arriba del esófago, por debajo del intestino delgado, reservorio y órgano digestivo. Digiere el bolo alimenticio, que todavía no es quimo, sino bolo alimenticio, por una acción mecánica y química con su ácido clorhídrico, pero lo va a convertir a fin de cuentas en quimo para que así pase al intestino delgado. Tiene una función secretora que secreta jugo gástrico, que es ácido clorhídrico, más pepsinógeno, moco, factor intrínseco, agua y electrolitos. Entonces yo les pregunto en el examen, mencione los componentes del jugo gástrico. Es ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco, factor intrínseco, agua y electrolitos. Eso es lo que más o menos esto retiene el bolo y además secreta hasta 1 litro por día
de jugo gástrico para digerir el bolo alimenticio y convertirlo en quimo. Se mezclan entre ellos y después se vacían. Eso ayuda al 10º par craneal llamado neumogástrico o vago. Este es el esfínter esofágico inferior o el límite superior del estómago. ¿Sí entendieron eso? Esfínter esofágico inferior o límite superior del estómago. No es esfínter superior del estómago, ¿sí quedó claro? Es esfínter esofágico inferior o límite superior del estómago. Y este es el límite inferior del estómago llamado píloro. Este píloro muchos niños cuando nacen lo tienen cerrado. Entonces se les da el pecho o leche y lo vomitan y se desnutren los 3-4 primeros días. Cuando hay un reflujo y un vómito constante se sospecha de estenosis pilórica, y estenosis quiere decir que se cierra, ¿ok? Y ustedes van a ver todos estos pliegues, son estos pliegues, y cada pliegue, este comienza aquí, sigue aquí, baja hasta acá, sigue aquí, baja hasta acá, sigue acá. Entonces todos los pliegues, estas son celulitas, son células parietales y células principales. Hay muchos tipos de células, pero las células parietales, células principales, son las más importantes histológicamente hablando. Aquí hay células epiteliales, aquí hay células de mucosa, aquí hay células parietales, células simógenas. Todas son importantes, pero las principales y las parietales son las más importantes histológicamente hablando. Y así se ven los pliegues del estómago. Entonces las partes, hay una unión del esófago con el estómago, ya dijimos que se llama cardias. La parte media hay un fondo del estómago, una curvatura mayor, menor y un cuerpo del estómago. Y la unión del estómago con el duodeno se llama píloro, que ese es un esfínter. La porción pilórica lleva consigo el antro pilórico y el conducto pilórico. No nada más es un esfínter. ¿Okay? Ese estómago tiene una capa mucosa muy gruesa, blanda, aterciopelada, color rojo anaranjado con pliegues longitudinales, donde están todas las células que ya comentamos ahorita. Hay una red de cisuras que dividen el área gástrica de 1 a 6 milímetros con pequeños orificios que llevan a las cavidades. Esas se llaman foveolas, fositas o criptas. En todas las foveolas, fositas o criptas hay células parietales y células principales. Glándulas tubulares simples también hay, que son gástricas, todas se abren en el fondo de las foveolas, y el epitelio es el mismo en todas las zonas, es un epitelio completamente estratificado, Según el tipo de las glándulas, son 3 alrededor del cardias, que son glándulas del cardias, cuerpo y el fondo, que son corpofúndicas, y la curvatura menor, incisión angular y el píloro, que son glándulas pilóricas. O sea, según el lugar, son las glándulas que van a tener, son glándulas de secreción. Todas estas son células de secreción, son células funcionales, células epiteliales que secretan a la cámara gástrica factor intrínseco, pepsina, que se va a convertir en pepsinógeno, y ácido clorhídrico. Todas tienen un epitelio superficial con una vida media de 3 a 4 días, porque se está reemplazando. Acuérdense que el tejido epitelial es uno de los tejidos de mayor reemplazo que hay en nuestro organismo. Cilíndrico simple alto, continúa el epitelio del intestino, son células secretoras de moco. Aquí es importante que ese moco es viscoso, de varios cientos de micrómetros de espesor, tienen bicarbonato en el borde del cepillo con el propósito de alcalinizar un poquito el medio, disminuyen de tamaño y el simógeno dentro de las fosetas, porque muy adentro de esos pliegues, si conservaran el jugo gástrico, lo pueden perforar. Entonces el organismo tiene maneras de generar una protección con moco. Sin embargo, cuando no comemos, cuando estamos muy estresados, cuando fumamos, cuando ingerimos muchos alimentos ácidos, se incrementa la acidez del pH, y entonces sí puede provocar un proceso inflamatorio en la cámara gástrica llamada gastritis. Pero la gastritis es un diagnóstico endoscópico, solo con un endoscopio se hace. Si una persona llega, doctor, me duele mi estómago, me arde, cada vez que tomo café, picantes, tengo ardor, no le vamos a decir que tiene gastritis, porque yo no le he hecho una endoscopía. Tiene enfermedad acidopéptica. No sé si tenga cáncer, gastritis, úlcera o lo que sea, no sé. La enfermedad acidopéptica se manifiesta por dolor ardoroso en el epigastrio. Hay glándulas corpofúndicas,
que están en el cuerpo y en el fondo. Esas son tubulares, son 3, la parte principal en el cuello y en el istmo. Tienen diferente función, pero a fin de cuentas todas van a estar secretando moco, todas. Y ahí está lo que yo les decía, son pliegues llenos de células parietales, células principales, células imógenas, células epiteliales. Todas y cada una de estas tienen núcleo. Esta célula epitelial está generando una función y se va a reemplazar cada 3 a 4 días, y son todas estas células. Si yo les pongo hematoxilina, eosina, van a atrapar la eosina para hacer acidófilos, entonces se tiñen de color anaranjado. Son 5 tipos de células diferentes que hay en esos pliegues. La primera son células principales. Pregunta de examen. Son de mayor número serosas de basofilia basal y gránulos apicales imógenos. Las células principales van a producir pepsinógeno, que está regulado por la presencia del ácido clorhídrico, siempre y cuando se va a liberar esto cuando hay un pH del 2 hacia arriba. Entonces el pepsinógeno se puede convertir en pepsina y ese se combina con colágeno, y ese es un regulador de la función de las células parietales. Es decir, se está liberando el pepsinógeno cuando el pH ha subido, viene y estimula a estas células parietales que viven hasta 45 días, y esas son grandes, redondas, poliédricas, con núcleos centrales redondos y oscuros, un citoplasma muy acidófilo, que era lo que yo les comentaba, muchas mitocondrias por el gasto energético, en mayor número están en el cuello, y producen ácido clorhídrico. Entonces, ¿de quién depende que se produzca ácido clorhídrico? De la presencia o no de pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina. ¿De qué depende la presencia de pepsina para estimular a las células principales? Del pH. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces el pH y el ácido clorhídrico determinan la liberación del pepsinógeno, que se convierte en pepsina, y esa pepsina se mezcla con colágeno, y ese estimula a la vez a estas células parietales para producir más ácido clorhídrico o no. Es un regulador, se llama feedback gástrico. Producen, además del ácido clorhídrico, también el factor intrínseco. Pregunta de examen. Es una glucoproteína necesaria para la absorción de la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. Si yo no absorbo la vitamina B12 porque no tengo factor intrínseco, voy a tener una anemia perniciosa por falta de vitamina B12. ¿Sí quedó claro? Salud. El ácido clorhídrico, vean, tiene un pH de 0.8, una concentración de protones por millones de veces, que se regula también por el pH de la sangre. ¿Qué pH de la sangre tiene? 0.43. Cuando se altera el pH de la sangre, hay un estímulo a estas células para poder regular la acidez gástrica. Cuando uno se quema, sufre de quemaduras, se hacen úlceras gástricas, porque esto se hiperfunciona. Hay un pH de 0.8 todo el tiempo, entonces se llaman úlceras de Cushing adentro en el estómago. En un quemado siempre van a aparecer úlceras de Cushing en la cámara gástrica por una hiperfunción de las células parietales. ¿Okay? Entonces, las principales que producen pepsinógeno, y las parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco para la absorción de la vitamina. Entonces, ¿qué producen las células parietales? Y factor. ¿Y las células principales? Solo pepsinógeno. ¿Okay? ¿Para qué sirve el pepsinógeno? Para regular la función de las células parietales, siempre y cuando se altere el pH. ¿Cuándo se libera el pepsinógeno? Cuando el pH es mayor de 2. ¿Ya quedó claro? ¿Sí o no? Ahí están las dos células, las células parietales y las células principales. Entonces, ¿qué dijimos que hacían las células parietales? ¿Qué liberan? Ácido clorhídrico, factor intrínseco. Ácido clorhídrico, factor intrínseco. ¿Qué liberan las células principales? Pepsinógeno. ¿A qué pH se libera el pepsinógeno? ¿En qué se convierte el pepsinógeno? ¿Y la pepsina quién va a estimular? O las inhibe, dependiendo del pH. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entendió así? Okay. También hay otras células que son células de la mucosa del cuello, están entre las células parietales y cilíndricas bajas, tienen un núcleo basal aplanado por mucina de color muy claro. Hay células endócrinas
y esas liberan diferentes hormonas, como en la gastrina. La gastrina se libera en los pliegues del estómago. Ojo, la gastrina se libera en los pliegues del estómago. Cuando esas células se ensanchan y se hacen grandes, se llaman gastrinomas y hay que operarlos. Entonces, la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Entre más células haya, células endocrinas, de células dependientes de células G, más ácido clorhídrico hay. Por eso hay que operarlas y quitarlas rápido. Hay células D que se llama somatostatina y células similares a enterocromafines. Esto libera histamina con el propósito también de ser un regulador para el ácido clorhídrico. Estas no intervienen en la motilidad intestinal. No intervienen en la motilidad intestinal. Las células madre pluripotenciales son otro tipo. Allá vimos las células principales, células parietales, células de la mucosa del cuello, células endócrinas. Ahora las células pluripotenciales, que son parte de las 6 tipos de células diferentes que hay en todos los pliegues. Estas pluripotenciales están en el istmo, son cilíndricas, cúbicas, escasas y forman parte de otros tejidos. Ese epitelio de renovación se renueva cada 6 días y es un epitelio protector. Las células pluripotenciales o madre van a sustituir a las otras. Ahora fíjense bien en este esquema. Hay gastrina, colecistoquinina, secretina, un factor inhibidor proteico, gástrico, motilina y somatostatina. Si yo les preguntara en el examen, ¿dónde se libera la somatostatina? En el fondo gástrico, en el antro, en el duodeno, en el yeyuno, en el colon. ¿Ya vieron que está todo azul? ¿Dónde se libera la motilina nada más? ¿Dónde se libera el factor inhibidor gástrico? ¿Dónde se libera el factor péptido B? En todo. ¿Dónde se libera la secretina? Del duodeno casi hasta el colon. La colecistoquinina del duodeno casi hasta el colon. La gastrina un poquito en el antro, en el duodeno más y uno menos y en el ilio menos. Y así se interpreta este esquema. ¿Okay? Hay otras glándulas dentro de esas células. Seguimos hablando de las células. Son glándulas pilóricas tubulares simples. Son más ramificadas, sinuosas, que contienen células endócrinas y mucos. Estos solo son protectoras, al igual que las glándulas del cardiaco. Producen moco y evitan el proceso inflamatorio y son contráctiles para poder abrir o cerrarse. Hay una lámina propia que soporta estas glándulas de tejido conjuntivo laxo celular con fibroblastos, linfocitos pequeños, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y todo lo que ven aquí. Es importante considerar que la cámara gástrica también tiene musculares mucosales porque es de contracción y manda el bolo alimenticio al intestino. Y así están todos los pliegues casi en el fondo pilórico y en el conducto. Acuérdense que hay un esfínter pilórico y hay un conducto pilórico para iniciar con la primera porción del duodeno. Ahí están todos los pliegues, ya casi este es del píloro, este es el conducto gástrico, así se ven todas las glándulas dentro del tejido conjuntivo del conducto del píloro. Ese es el conducto del píloro. Hagan de cuenta que ya están viajando hacia el intestino delgado y en esa parte hay una parte submucosa de tejido conjuntivo laxo, muchos vasos sanguíneos. Si una persona sangra del píloro, ya está sangrando también del duodeno. Ojo, cuando hay una úlcera gástrica, primero da cáncer antes de perforarse, pero cuando hay una úlcera duodenal o en esta parte del duodeno y del píloro, primero se perfora antes de generar cáncer. Es más delgado. Hay una capa muscular que es interna diagonal, media circular, hay un plexo de Auerbach que es estimulado y una capa externa longitudinal. Esta capa muscular de parte del estómago es una capa que se dirige a todos lados con el propósito de tener una contracción conjunta, una contracción al mismo nivel tanto en la curvatura menor como en el fondo gástrico y en la curvatura mayor. Por eso es que las direcciones musculares son en todas direcciones y esa está cubierta por una serosa muy importante y esa serosa puede ser ya parte del peritoneo. Miren, aquí está lo que les decía, longitudinal, circular, diagonal. Ya vieron todas las direcciones del músculo cardíaco con el propósito de que aquí hay una contracción que vaya hacia abajo, acá hay otra, acá hay otra. No se queda nada ni siquiera en el borde libre o curvatura mayor o en la curvatura menor. Todo va hacia el píloro y como es un conducto más pequeño,
está regulado. Terminando esto, pues ya iniciamos con el intestino delgado, que es un órgano tubular de 4 a 6.5 metros de largo. No hay algo que diga de aquí a acá es duodeno, de aquí a acá es ilion, de aquí a acá. No hay algo, no hay una línea divisoria, solamente lo consideramos por metros, por tamaño, pero no hay, histológicamente no se puede ver una diferencia. Sin embargo, los alimentos sí se absorben, duodeno, en el yeyuno, en el ilion, sí como la vitamina B12, se absorbe más en el ilion que en cualquier otro lado. El duodeno mide de 25 a 30 centímetros de largo, ubicado en el retroperitoneo, ¿cierto? En los 3 primeros centímetros. Ese intestino delgado se llama mesentérico, que es el mesenterio fijado por la pared posterior, levemente móvil, recubierto por el peritoneo. Después de eso, esto fijado en la pared posterior es por un ligamento llamado ligamento de Treitz, como dijimos, Treitz, que es el que divide tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Ese es lo que tiene fijado el duodeno en la parte posterior del abdomen. Después un yeyuno, 2/5 partes proximales en la parte superior izquierda del abdomen, y el ilion, que es el último, 3/5 partes distales. Así está dividido, no está dividido por estructura histológica, está dividido por centímetros, por metros. La misma estructura básica en todos, y transita el quimo por el intestino delgado. ¿Okay? Ese intestino delgado tiene una túnica mucosa que aumenta la superficie luminal, lo que quiere decir que entre más pliegues tenga, mayor superficie luminal. ¿Para qué la quieren? Para mayor absorción. Todas las células del intestino son enterocitos. Por eso cuando tomamos algún alimento que tiene un virus, es más frecuente en las diarreas, o una bacteria y se inflama el enterocito, se llama enteritis. Y si también se inflama la mucosa del estómago, se llama gastroenteritis, y es la diarrea. Da diarrea cuando el enterocito se inflama. Entonces hay pliegues en esta mucosa, hay pliegues circulares, válvulas conviventes o de Hertz, y simulan las 2/3 partes de la luz, son de mucosa o mucosa. Esas son muy abundantes en yeyuno. Aquí lo importante en el yeyuno es que es la mayor porción de absorción de calcio, eso es muy importante. Aumentan su superficie hasta 3 veces. Sin embargo, no son los únicos pliegues. Estos pliegues circulares, que están hechos como en semilunas, tienen adentro, o más bien dentro de su estructura, tienen vellosidades intestinales. Esas van a aumentar 10 veces la superficie, o sea, ya aumentaron los pliegues 3 veces. Y dentro de los pliegues hay vellosidades, y esos aumentan su superficie 10 veces más. Esos son todos los pliegues corniventes. Y vean, este es un pliegue, pero dentro de los pliegues hay vellosidades. O sea, 300 veces pueden aumentar esa superficie, sí, porque todas tienen enterocitos. Todos los pliegues y las células tienen enterocitos. Aquí están los dedos, son como dedos, y todas tienen células, tienen simógeno, tienen células Goble para producir moco, que es un moco protector. Todas son de absorción. Vean, todo pliegue está compuesto y dispuesto a la absorción por los enterocitos. Hasta el pliegue más pequeño tiene vasos sanguíneos, nervios, linfáticos, todo con la capacidad de absorber. Pliegues más pequeños, y ahí están todas las partes de las microvellosidades capaces de absorber alimentos, proteínas, bueno, no proteínas, realmente absorben aminoácidos, porque ya los deshicimos. Si me comí un pollo, me comí un bistec, me comí un tibón, me comí lo que sea, yo ya lo partí, ya lo digerí, y el quimo lleva meramente aminoácidos para que mis células, a partir de esos aminoácidos, hagan sus propias proteínas. Ahí están todos los pliegues. Hay glándulas tubulares dentro de esos pliegues que se llaman criptas de Lieberkühn, y hay un epitelio cilíndrico que tiene 6 tipos de células diferentes. Unas absortivas, que son evidentemente los enterocitos. Entonces, ¿dónde se encuentran los enterocitos? En el epitelio, pero no se encuentran ahí. Los enterocitos son el epitelio, a diferencia de otros. Los enterocitos son ¿qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Enterocitos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el nombre.
Entonces son los de mayor absorción, son células altas de núcleos basales, están en el borde en cepillo o chapa estriada que le llaman, y tienen un aspecto de eosinófilo débil, o sea, un moradito, un anaranjadito medio débil. Aumentan todavía 20 veces más la superficie de absorción este tipo de epitelios. Total 250 metros cuadrados cubiertos de glucocales para la absorción. Es una forma protectora por encima de todo el intestino. Y hay otras células que se llaman caliciformes, entre las absortivas, que son células dobles para producir moco. Entonces ahí están los diferentes tipos celulares, pero estas son muy importantes porque son las que producen moco. A veces cuando tenemos diarrea obramos con moco y el médico les pregunta, ¿obra con moco? Sí, ya no hay una gastroenteritis simple, ya hay un problema en las células goblet, está produciendo demasiado moco, y si es moco con sangre, entonces es una amibiasis. Si es moco con sangre, se llama disentería amibiana, ya está afectando a estas, y estas son más profundas, son las más profundas de todas. Entonces puede haber un problema serio. La diarrea no mata, pero la deshidratación sí mata. El desequilibrio hidroelectrolítico, ese sí mata a las personas. Y ahí están todos los pliegues, como los habíamos visto. Acá están en la superficie todos los pliegues. Aquí se ven muchísimo mejor los enterocitos de absorción. Hay otras células que se llaman enteroendocrinas, de un tamaño variable, son piramidales, que alcanzan la luz, son las de hasta arriba. Hay células S, células I, células A, que tienen secretina, colecistoquinina, enteroglucagón. Entonces, donde yo les decía, ¿dónde se libera la colecistoquinina? CCK, las células I, bueno, pues en duodeno, ilion, porque así se veía el esquema anterior. Se mencionan otras como las células K, las MO, estas motilinas. Esta motilina es la que produce el movimiento peristáltico del intestino. Cuando ustedes escuchan sus tripas, es gracias a la presencia de motilina. ¿Sí se han escuchado o no? ¿Sí? ¿Seguros? Las células S y las células N, todas tienen una secreción. La mayoría obedece al estímulo de la serotonina, la mayoría porque es un estimulante. Hay células M microfor, esas células recurren a los nódulos linfáticos de las placas de Peyer en el ilio. Ojo, en el ilio están las placas de Peyer, son placas linfáticas para que se maduren ahí todos los linfocitos. Es decir, el intestino también tiene zonas de protección gracias a la maduración de los linfocitos T. Entonces ahí se ven todos los pliegues, con todos los macrófagos, con todos los linfocitos, con todas las células y las placas de Peyer. Sin embargo, esta dimensión que estamos viendo aquí es para distribuir los tipos de células que acabamos de ver. Si no, no podrían estar. Y aquí es donde les estoy diciendo la colecistoquinina, donde no hay uno, pero son las células I las que están ahí puestas para liberar somatostatina, motilina y todos los que vimos acá. Son todos estos, aquí dice péptido inhibidor gástrico, donde se libera el péptido donde no hay uno. Ahí, ¿qué células están? Pues son las células K, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces es una visión de que el intestino secreta sustancias y también absorbe. Hay otros tipos de células que se llaman de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, que están en el fondo. Esas son bajas en altura. Hay unas células indiferenciadas con chapa estriada, esas son migratorias y también se reemplazan cada 5 a 7 días. Y hay otras células de Panner, esas están en el fondo gástrico. Cuando estas se afectan, fácilmente puede haber cáncer gástrico. Ahí están todas las células. Hay una lámina propia en la cámara gástrica, en el intestino delgado, con tejido conjuntivo laxo, reticulado con muchas células. Hay un GAL, ¿se acuerdan qué es GAL? Tejido linfóide asociado a gástrico. Ese tejido linfoide, si fuera intestino delgado nada más, se llamaría también placas de Peyer, sobre todo en el ilio, pero está en todo el intestino delgado a fin de cuentas. Hay una capa, aquí están las placas de Peyer, más o menos 50 en cada folio. Y hay una musculares mucosae que es de músculo liso esencialmente. Abajo de la musculares mucosae, en todo el tracto gastrointestinal, siempre va a estar la submucosa. Y en la submucosa va a haber tejido conjuntivo porque aquí ya está inervada. Aquí acuérdense que ya hay un plexo de Meissner. Ese plexo de Meissner ya juega un papel importante en la submucosa. Hay muchos vasos sanguíneos, linfáticos y demás, pero hay unas células de Brunner
que esas comienzan en el píloro y se desarrollan en un tercio del duodeno, producen moco como protección para dar un pH de 7 a 8. O sea, de tener un pH de 0.8, ¿por qué el pH gástrico no lastima el duodeno y el ilion? El ilion, gracias a estas fabulosas células, porque produce una gran cantidad de moco que cambian el pH de 0.8 a 7 u 8. Y hay iones de bicarbonato que logran cambiarlo hasta 8.2, 9.3. Estas se liberan cuando comemos. Por eso el que come regularmente durante el día no tiene gastritis, porque siempre tiene un pH de esta manera, de esa naturaleza a nivel del intestino delgado. Si este baja es porque la cámara gástrica tiene un pH más bajo. Así es que los ayunos prolongados van a provocar enfermedad ácido péptica, y si me hacen una endoscopía se puede llamar gastritis. La parte muscular tiene músculo liso y hay un plexo de Auerbach también muy sensitivo que provoca peristaltismo. Entonces, ¿qué sustancias de todas las que vimos van a estimular al plexo del Meissner y al de Auerbach? Meissner en la submucosa y Auerbach en la muscular. La motilina. La motilina, las células MO, y esas donde se secretaron las células MO, el duodeno y el ilion. Y paren de contar, no hay más. ¿Okay? Ahí están todos los pliegues. Eso es intestino delgado. Ahí hay enterocitos y células de absorción. Hay una función que mezcla durante el tránsito del quimo, se mezclan, hay contracciones musculares que se le llama peristaltismo, 10 veces por minuto más o menos tiene una velocidad, y el quimo recorre el intestino delgado de 3 a 10 horas. Entonces, si yo como y me quedo sentado, tardo 10 horas, pero si como y comienzo a caminar, tardo 3 horas en digerir. ¿Qué es lo que quisieran ustedes? ¿Digerir rápido o lento? Rápido, porque así nos mantenemos delgados. Lento, entonces ayuda a la obesidad. Si ustedes quieren evitar la obesidad y digerir rápido y no caminar, tómense medio litro de agua antes de comer, y entonces estimulan a las células de la motilina para que cuando entre el alimento ya están digiriendo, van a hacer más rápido el baño, no se estreñen y no engordan. Jugo digestivo, más o menos 202 litros por día con un pH de 6.5 a 7.5. Claro, siempre y cuando esté con enteroquinasa y amilasa. ¿De dónde viene la amilasa? Del páncreas, que es una enzima en la función exócrina del páncreas que se libera por el conducto de Wilson y de Matlapini. Ah, ya saben. Y en el examen, ¿por qué no saben nada? Qué raro. Aquí me impresiona, pero a la hora de plasmarlo nomás no. Ok, vamos a la segunda parte. Hay 3 partes: ciego, colon y recto. Entonces hay una parte que se llama colon ascendente, colon transverso, colon descendente. El colon ascendente, eso llega a donde está el hígado, entonces se llama ángulo cólico hepático. Colon transverso llega a donde está el vaso, se llama ángulo cólico esplénico. Y colon descendente, recto, sigmoides y ano. Así es, no hay otra cosa. ¿Okay? Y ahí está. Entonces, intestino delgado, aquí comienza la segunda porción del duodeno, y aquí está el ligamento de Trex picando en la cara posterior del abdomen. Entonces, de este ligamento de Trex hacia arriba es tubo digestivo alto, ligamento de Trex hacia abajo, tubo digestivo bajo. Duodeno y ilion e ilion. El ilion se une con el ciego, este se llama ciego, y este es el apéndice secal o apéndice vermiforme. Cuando estas se obstruyen por parásitos, por fitobesuar o tricobesuar, ¿a qué le suena eso de tricobesuar? Trico es como de pelo. ¿No han visto a sus compañeritas que de repente se llevan el pelo a la boca y le están masticando? ¿No las han visto? Yo sí, en clase sí las he visto. Inconscientemente se toman su pelito y como se lo alcanzan, se llama trico, así como ella, ¿verdad? Es un reflejo. Lo hizo a propósito para que viéramos todo. Se llama tricobesuar, y como el pelo no se digiere, se concentra en bolas, y esa bola tapa aquí, se llama tricobesuar. Fitobesuar es cuando yo como fibras que no digiero.
son de fibra, ese es fitobesoar, y de cabello es tricobesoar. Por esas bolas que obstruyen aquí se inflama el apéndice y me da apendicitis. Por un golpe también, por una infección, y a veces quién sabe por qué. Profe, ¿es cierto que también la apendicitis se puede hacer por consumir semillas? Es que no se sabe el estímulo que pueda tapar acá, porque parte de las cáscaras de las semillas, sobre todo las pepitas, se quedan aquí. Parte, pero no es una causa directa, sino así, ya no como pepitas, no, a veces no comí nada y ya tienes apendicitis, ¿no? Es el cuadro clínico más simulador que hay de todas las enfermedades. A veces duele acá, ¿qué es? Apéndice, y el cirujano y demandas al por mayor, porque si se revienta el apéndice, entonces va a generar peritonitis. Todo esto es el peritoneo. Y si se revienta da peritonitis y se puede morir la gente por peritonitis. Este es el ciego colon ascendente, esta se llama tenia. Esta es una parte del tejido conjuntivo fibroso. Es una tenia que permite motilidad, así como hay motilidad acá por la motilina. Aquí hay unos marcapasos en el intestino grueso que se llaman células de Cajal. Entonces esas se activan y comienzan a dar un movimiento peristático hacia arriba. Y colon ascendente, ángulo cólico hepático, colon transverso, ángulo cólico esplénico, colon descendente, recto sigmoides y ano. A estas son las venas hemorroidales que cuando se inflaman por estar sentados, por obesidad, por parir. Yo les preguntaría a las mujeres de aquí, ¿cuántas mujeres de aquí piensan que van a tener hijos? ¿Todas? Pues todas van a tener hemorroides. Todas. Estas se inflaman por el embarazo. Ya sea quien dice, no, yo no. Ah, bueno, pues le perdonamos las hemorroides, pero van a tener. Entonces, aquí es importante considerar que todo este tránsito tiene un movimiento gracias a la activación de las células de Cajal, que es el marcapasos del tubo digestivo grueso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene como cobertura? Tiene mucosa. Esa mucosa es lisa, sin microvellosidades, con criptas de Lindelfi muy largas, rectas, tiene un epitelio cilíndrico y tiene abundantes células caliciformes para producir. Entonces, después hay unas criptas, esas criptas tienen células caliciformes, células madre, células endógenas, a eso se llama enteronuclear. Hay una lámina propia, el tejido conjuntivo reticular, rico en células con linfáticos, y vuelve a aparecer la muscularidad mucosa. Nunca va a desaparecer porque es la primera capa que se contrae. Hay una submucosa del tejido conjuntivo laxo con adiposo complexo de Meissner, como todo el tubo digestivo. Ese es el inicio, la superficie, del tubo digestivo grueso o del colon. Este es así como empedrado, donde vamos a encontrar ahí incrustadas las células de Cajal, y sí tiene pliegues, menos que el intestino delgado, pero tiene pliegues porque tiene una capacidad menor de absorción. Y ahí está, esta es la luz del colon, y con el propósito de generar materia fecal, es decir, de concentrar los desechos fibrosos, proteicos y grasos de los alimentos que consumimos. Vean la mucosa y la submucosa. ¿Cuál es la que tiene plexo? ¿Mucosa o submucosa? Submucosa, que se llama plexo de Meissner. Y la muscular, y esa muscular que se llama plexo de Auerbach. Entonces, la muscular es circular completa, longitudinal externa en 3 bandas. Esas tienen tenias del colon, la tenia ya les dije, esas son las fibras, la línea fibrosa que tenían. Hay una contracción perfecta y eso está por el marcapasos, las células que llamamos marcapasos del intestino grueso se llaman células de Cajal, células intersticiales de Cajal. Ese es el marcapasos del tubo digestivo. Y claro, tiene el plexo de Auerbach, una serosa en el mesotelio y tejido conjuntivo subseroso, y el apéndice fibroso pues es un pliegue que está rodeado de grasa. El apéndice vermiforme o apéndice secal tiene un epitelio cilíndrico absortivo en una lámina propia de células argentapines y folículos. A nivel del ano solamente hay mucosa, hay unos pliegues de Morgagni, que es el paso a la piel, un canal y así sucesivamente hasta llegar a las glándulas. Hay glándulas ahí apócrinas que van a secretar. Todo ano tiene secreción para lubricar, todo el ano tiene secreción para lubricar.
y ahí está todo el cambio de epitelio. Cuando llega a la piel se llama, esta es una zona de transición, y aquí están las células que van a producir una secreción serosa para lubricar. Aquí se ve muchísimo mejor, y aquí atrás todas estas son venas hemorroidales, por eso no se llaman almorranas, se llaman hemorroides. Eso de almorranas, alguien escuchó mal la palabra hemorroides hace muchos años y dijo, ah, tiene inflamadas las almorranas, y de ahí se quedó, y son hemorroides. La abuela dijo eso. Ok, hay glándulas anexas al tubo digestivo, entonces se llama aparato gastrointestinal, porque el hígado, el páncreas y la vesícula biliar son parte de su estructura en la cámara gástrica. Sin ellas no podríamos digerir ni absorber absolutamente nada. Una de las glándulas más grandes que tenemos mixtas en nuestro organismo es el hígado, que es responsable de la producción de la bilis, entre otras cosas, y como la bilis se libera por conductos, esa es su función exócrina, y esa bilis va a llegar a la vesícula biliar. Esta está en constante movimiento, porque el día que se inflamen las paredes de la vesícula biliar y ya no tengan movimiento, se hacen micelas, y las micelas se hacen piedras. Entonces hay colecistitis litiásica, se hacen los litos, y el conducto de, ¿cómo se llama este conducto? Lo he dicho muchas veces, desemboca en la segunda porción del duodeno, donde está el esfínter de Oddi, para secretar la bilis cuando comemos grasa. Conducto del coledo. Siempre que lo digo, ya todo el mundo lo sabe. Siempre